Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya una vez más, agradecido con Dios, agradecido con ustedes porque continúan apoyando este canal, apoyando estos videos. Terminamos la semana pasada un trimestre y comenzamos uno nuevo. Este trimestre estaremos estudiando el gran conflicto y espero que ustedes ya tengan su librito para que podamos seguir el estudio día tras día, aprendiendo más, preparándonos más para esa segunda venida del Señor. Recuérdense que en adición de tener su librito, necesita tener su Biblia, algo con que tomar nota, así todos juntos podemos estar en un mismo contexto y estudiar para la honra y la gloria de Dios. Vamos entonces a comenzar. Vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él el que abra nuestro entendimiento a través de la oración. Acompáñenme reverentemente ahí donde se encuentre. Bendito Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, le suplicamos que perdone nuestras faltas, nuestras equivocaciones, que limpie nuestra mente y nuestro corazón y que nos dirija, Señor, a través del Espíritu hacia el entendimiento de estos estudios. Estudiaremos por 3 meses este tema, Señor. Y si usted lo permite, llegaremos hasta el final. Señor, por favor, ayúdenos a entenderle. Ayúdenos a poder, Señor, recordarlo. Pero sobre todo, que cada cosa que estudiemos, cada enseñanza, la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos. Ya saben que el tema para este trimestre es el gran conflicto y el tema para esta semana es la guerra detrás de todas las guerras. Yo no sé si a ustedes les ha tocado estar en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Bueno, su servidor sí estuvo en un conflicto allá por los años 80, el 84, que fue cuando se iniciaron las guerras en mi país de origen, El Salvador. Y déjenme decirle que no es una experiencia agradable. Pero en este estudio hablaremos de la guerra detrás de todas esas guerras que tal vez algunos de nosotros nos ha tocado vivir y tener esa experiencia. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta guerra de todas las guerras. Busquen en su Biblia, por favor, el capítulo 12 de Apocalipsis y leeremos el versículo 7 y el versículo 8. Mire cómo dice allí: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos allá en el cielo. Una de las preguntas que muchas veces me hacen es: si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Y cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿O por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es por eso que en la lección de esta semana vamos a explorar ese conflicto milenario entre el bien y el mal, comenzando con la rebelión de Lucifer en el cielo. Examinaremos el origen del mal, pero también examinaremos la paciencia de Dios para afrontar el problema del pecado.
Dios es un Dios de amor. Y no de cualquier amor, es un Dios de amor increíble. Porque su naturaleza misma es amor. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 4 versículos 7 al 8: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todos los actos que Dios hace, incluso actos que no comprendemos nosotros, son actos amorosos. Jeremías decía en el capítulo 31, versículo 3, que Jehová se manifestó hacia mí y hace mucho tiempo, diciendo de esta manera: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Una de las características del amor es que el amor no puede ser forzado. El amor no puede ser coaccionado ni legislado. El amor se despierta únicamente por el amor. Negar el poder de la decisión es destruir la capacidad de amar. Y destruir la capacidad de amar es erradicar la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Dios se gana nuestra lealtad no esforzándonos, no sometiéndonos, sino únicamente mediante su amor. Y Él está resolviendo este gran conflicto entre el bien y el mal, de manera tal que el pecado nunca volverá a surgir en el universo. El propósito de Dios es demostrar ante todo el universo que Él siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de todos nosotros. Cada acción, cada gesto, cada manera de actuar en las Escrituras de Dios hacia sus hijos, lo ha hecho únicamente por amor. Pero ¿cómo comienza esta guerra allá en el cielo? Veamos el día domingo. Y dice: ¿qué revela Apocalipsis versículo 12 del 7 a 9? ¿Qué revela acerca de la libertad que existía en el cielo y el origen del mal? Cuando Lucifer se rebeló, ¿de qué manera podría haber respondido Dios? Busquen en sus Biblias y acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Dice claramente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y todos sus ángeles fueron arrojados con él. Estos versículos que acabamos de leer describen un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y finalmente fueron expulsados del cielo. Parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto, pero tan perfecto como el cielo. Y la pregunta que se nos puede venir a nuestra mente es: ¿por qué ocurrió? ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que tal vez lo llevó a rebelarse? La Biblia explica claramente el origen de este mal. La Biblia va a quitar el telón
en este conflicto entre el bien y el mal. Porque ¿qué pasaría por la mente de ese ser angélico llamado Lucifer? O sea, ¿qué pasaría por él en su mente, en sus pensamientos, que lo llevó a rebelarse en contra de Dios? El libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 12 al versículo 15, dice claramente: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 nos dará otra descripción. Dice el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Claramente las Escrituras nos dejan ver que Dios no creó un diablo, no creó a un ser maligno, sino creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios que funciona por amor y no por corrección. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. Y tal vez no hay una explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara en contra de su creador. Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente le pertenecía al Creador. Intentó usurpar el trono de Dios, poniendo en duda la autoridad de Dios. Y fue su rebelión la que condujo a una guerra abierta en el cielo. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, Dios no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Los concilios celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le presentó la grandeza, le presentó la bondad y la justicia del Creador. Se le presentó la naturaleza sagrada e inmutable de la ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo. Y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer a la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia fue dada con amor, fue dada con misericordia.
pero solo despertó en este corazón un espíritu de resistencia. ¿Qué lecciones podemos extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Nosotros podemos ver claramente, primero, que Dios no fue parte del mal. Segundo, que Dios afrenta el mal con amor. Tercero, Dios no convivió con el mal. Cuarto, no negoció sus principios con el mal. Y una quinta cosa que yo puedo tomar como lección, como enseñanza y como esperanza, es que Dios pondrá fin al mal. Dios terminará con todo esto. Un día Él regresa y vendrá por sus hijos, por los fieles, y la tierra será consumida y todos los elementos que hay en ella serán consumidos. Y Dios creará un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde podremos vivir con Él para siempre. No permitas que el mal domine tu decisión. Porque al igual que Satanás, al igual que Lucifer, que este ser creado perfecto, tenía el privilegio de escoger. Ese mismo privilegio lo tenemos nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Que nuestra decisión sea aceptar a Dios como nuestro Salvador, aceptar a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y recuérdense que al igual, nosotros no tenemos que ser partícipes del mal. Tenemos que enfrentar al mal con amor. No convivir con el mal. No negociar nuestros principios con el mal. Porque Cristo regresa y pondrá un fin a este mal de este mundo. El día lunes, Lucifer engaña, hermanos y amigos. Pero Cristo prevalece. Y no hay una explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se convirtieran en rebelión en contra del Creador. Porque el orgullo de Satanás maduró en abierta rebelión. Acusó a Dios de ser injusto. Acusó a Dios de ser tendencioso. Y empezó a murmurar y empezó a contagiar a los ángeles con todas estas dudas y con todas las acusaciones. ¿Qué revela el pasaje de Apocalipsis 12:4? Sobre la capacidad de Satanás para engañar. ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Cuando estalló esta guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir: ¿seguirían a Jesús o seguirían a Lucifer?
¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física? ¿Fue una guerra de ideas? ¿Fue una guerra que contenía ambas cosas? Aunque nosotros no conocemos los detalles, pero el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente arrojados y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Esta guerra incluye, obviamente, por la descripción, algún tipo de elemento físico. Pero una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo. Cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los mandatos de Cristo. Pero la Escritura dice que mientras que 1/3 de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió. Esa tercera parte de los ángeles se perdieron. Ya no estuvieron en el cielo. De la misma manera, nosotros en este momento crítico de la historia de esta tierra, somos llamados a decidir a favor o en contra de Cristo. Nosotros también tenemos que declarar de qué lado estamos. Si estamos del lado de Cristo o del lado de Satanás. Recuérdense, mis amigos, mis hermanos, que no hay un término medio. Los hijos de Dios no podemos estar con un pie al lado de Cristo y con el otro pie al lado de Satanás. Jesús mismo dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. Y si no estamos en favor de Él, estamos en contra de Él. Es por eso que estamos viviendo tiempos fundamentales, cruciales, en donde tenemos que decidir hoy, porque hoy es el día de salvación. No hay que posponerlo. Es a Satanás a quien le gusta que las gentes pospongan. Cristo dice: ven hoy. Apártate de las cosas del mundo. Di no al pecado. Huye de él. O sea, ¿qué principio fundamental del gran conflicto nos van a enseñar los siguientes versículos? Busque conmigo ahí el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 15 al 17. Busque conmigo, por favor. Mire lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dio sus instrucciones y fueron claras. Se ve que en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 y versículo 26, dice que Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y Josué hizo algo parecido en el capítulo 24 del libro de Josué y el versículo 15. Y él dijo: si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién serviráis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Pero yo y mi casa, declaró Josué, serviremos a Jehová. La Escritura nos manda y nos invita a hacer decisiones. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué triste. El pueblo decidió permanecer callado. Apocalipsis 22, 17. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Es que cuando Dios nos creó, incluyó algo más profundo de nuestro cerebro, incluyó algo allí en ese cerebrito que tenemos. Y es la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. Que no somos robots. La Escritura dice que fuimos creados a imagen de Dios. A diferencia de la creación de animales, en nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según principios espirituales eternos, desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obedientes a sus mandamientos mediante la decisión de servirlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la batalla en el cielo? En relación con nuestra propia batalla personal contra el mal aquí en la tierra. Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales que eran justos y que eran santos, ¿qué nos dice esto sobre sus malvados intentos de engañarnos a nosotros, criaturas caídas? Y es por eso que nosotros tenemos que depender únicamente de Dios para no ser engañados. Nuestra relación personal con Dios hará la diferencia ante el engaño. ¿Sabe que las personas que su profesión es detectar los billetes falsos que circulan, no pierden su tiempo estudiando los billetes falsos? Estas personas se especializan en conocer a los billetes verdaderos. Y es por eso que para nosotros no ser engañados tenemos que conocer al Dios verdadero. A ese Dios que se entregó por cada uno de nosotros. Porque como dice el día martes, el planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Porque no había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. Pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Dios no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar claro esta libertad. Dios plantó un árbol en el jardín
y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios se empeñó en hablarles de él, porque Dios quería que se aseguraran de que supieran que ellos tenían el poder de elegir. Satanás posiblemente observó desde el árbol cuando Eva se distrajo por allí y le dijo de esta manera: no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia, tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes han sentido. Le digo a Eva: Dios te está ocultando algo. Toma ese fruto prohibido, y cómetelo. Eva lo comió y luego le dio a Adán. Pero los dos tuvieron que tomar y hacer una decisión. Y con esa decisión abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la puerta de la angustia, la puerta de las enfermedades, pero sobre todo la puerta de la muerte. ¿Qué tienen estos pasajes en común? Génesis 3, del 1 al 3. Cuando los comparamos junto con Romanos capítulo 3, 23 y capítulo 5, 12. Aquí se van a describir las consecuencias finales del pecado que arrasan a toda la raza humana. Génesis 3, versículo 1 al 3 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no mueran. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:2 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es que en esencia el pecado es rebelión en contra de Dios. El pecado conduce a la separación de Dios. Y puesto que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, a la ansiedad, a la enfermedad y a las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Y esto no significa que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado. Pero lo que sí significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Génesis 3:15, Levítico 5 al 6 y Juan 1:29 dan una promesa. Y esa promesa es esa promesa que Dios le da a Adán y le da a Eva en el jardín del Edén. Una promesa aún después de haber pecado. Esa promesa que les daría esperanza en medio de su culpa, en medio de la desesperación. Veamos de qué hablan estas promesas. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el ñal. O sea, la serpiente iba a
morder el calcañal. Pero la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Es la primera promesa del Evangelio. Levíticos capítulo 5, versículos 5 al 6 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en aquel que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Juan miró venir a Jesús desde lejos, y Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita el pecado del mundo. Cristo quitará este momento oscuro el que estamos viviendo, en donde no se ve luz, en donde no se ve ninguna esperanza. Pero Cristo pronto regresa, porque Él es amor, y el amor siempre encuentra una manera. Siempre el amor va a encontrar una manera. Mire esta situación. Mire este problema. Adán y Eva han pecado. Y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. O sea, tienen que salir de la comodidad en la que se encontraban. Tienen que salir de ese lugar perfecto en el que estaban. Y a partir de ahora habrá un trabajo doloroso. Habrá sufrimiento. Es un destino oscuro. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza. Y la pregunta que podemos hacernos y que muchos se hacen: ¿es la muerte el final de todo? Pero no es el final de todo. Porque en ese momento Dios les da una esperanza. Les da una promesa. La promesa de Génesis 3:15 que acabamos de leer. Dice que mirando directamente a Satanás, Dios le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y en la descendencia de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Probablemente en aquel momento ellos no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba. Pero les quedó claro que aunque iban a dejar el Edén, podían tener esperanza. Que de alguna manera, mediante el descendiente de la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto que es Jesucristo. Gálatas 3:16 dice: ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas y en su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. En la cruz, Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra. Es una garantía
de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada completamente. Y esa puerta que abrieron Adán y Eva del sufrimiento y muerte quedará cerrada para siempre. ¿Qué nos dicen los siguientes versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Busque conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Alguna vez te has preguntado que si Dios te ama de verdad? Si hay alguna duda, mira hacia la cruz. Mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y en sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dijo y me dijo a mí: te amo. Y Dios dice: no quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado y te has vendido en manos del enemigo, si lo has hecho por ti mismo, no eres digno de la vida eterna. Pero Cristo dice: yo he pagado el rescate para recuperarte de allí donde te encuentras. Nunca más tendremos que dudar si Dios nos ha amado cuando nosotros veamos hacia la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción, dolor. Experimentó todo lo que nosotros experimentamos y mucho más. Es por eso que la Biblia revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros. Un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno, tanto en su vida como mediante en su muerte, a través de la cruz. Y todo por cada uno de nosotros. Sí, por ti que me estás viendo, por ti que estás escuchando, y por mí que te estoy hablando. Nosotros poseemos en esto, o sea, Jesús, aquel que creó los cosmos, bajó del cielo y no solo vino a este mundo caído, este mundo perdido, sino además sufrió en este mundo de un modo que ninguno de nosotros jamás podrá experimentar. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. No veremos hermosura más sin atractivo para que no le deseemos por esto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y lo hizo únicamente porque nos ama a cada uno de nosotros. ¿Qué otra poderosa razón podemos tener para seguir en esperanza? Tenemos nosotros un sumo sacerdote. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor, nuestro Dios resucitado, es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos y vivir en el reino de Dios para siempre. ¿En qué medida leer los siguientes versículos nos dan seguridad en un mundo de tentaciones, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de enfermedades y de muerte? Busque Hebreos capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Leámoslo juntos. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El texto dice que él fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y añade: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo, oiga bien, todo lo que nos debería haber tocado a nosotros, le tocó a Él. En Cristo no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intersección se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Y las cadenas que nos ataban se desatan y ahora somos libres. ¿Cuál es el mayor anhelo de Cristo en este gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Cuál será ese mayor anhelo de Dios en este conflicto que nos encontramos? Juan 17 del 24 al 26 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Consumado este gran conflicto, consumado el gran sacrificio que Dios ha hecho, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles
hasta que no hubiese presentado la petición. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Y entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. No había una mancha en Jesús. Acaba su humillación. Completado es su sacrificio. Le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Y lo que más desea Jesús es que estemos con Él en el cielo. El deseo de su corazón, la razón de su muerte e intercesión es salvarnos. Y es por eso que yo te pregunto: ¿tienes alguna necesidad especial hoy en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Porque donde hay dolor, Jesús trae consuelo. Donde hay miedo, Jesús trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. ¿Por qué crees que Cristo se sacrificó por nosotros? ¿Acaso tenemos algo valioso para Él? El sacrificio que Cristo hizo por nosotros, lo hizo porque Él es amor. Porque Él nos amó mucho antes de que nosotros le amáramos. Alabado sea su bendito nombre, el nombre de Dios. Al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo una justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó al ceder a los engaños del espíritu apóstata, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se puso de manifiesto en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra que todo el universo, que todo el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que tomó Lucifer, del camino que él mismo había elegido. Mientras la cruz del Calvario proclama ese carácter inmutable de la ley, también le declara al universo que la paga del pecado es la muerte. Y el grito agonizante de nuestro Salvador: consumado es, fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo, y fue asegurada la extirpación del final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, según Hebreos 2:14. Dios vino y se entregó por nosotros, no porque hubiese algo en nosotros, no porque mereciéramos algo. Dios lo hizo porque su naturaleza de amor. No podía haber aquella creación perfecta que Él había hecho con sus manos se perdiera. Y fue por eso que tomó la decisión de dejar su trono celestial
y llegar a esta tierra, nacer como hombre, morir en la cruz, pero al tercer día resucitar, ascender al cielo e interceder por nosotros, pero un día muy lejano, un día no muy lejano, Él regresa por su pueblo. Prepárate, Cristo está pronto a regresar. Tendremos una cita la próxima semana para seguir con este estudio del gran conflicto. Estaremos aquí por este mismo canal, si es que Dios lo permite, si Él no ha regresado. Mientras tanto, si amas a Dios, demuéstralo amando a tu prójimo.